En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este miércoles 2 de marzo. Iniciamos la Cuaresma. Leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos del 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado este pasaje del Evangelio según San Mateo, y nos habla de esas tres prácticas de piedad: la limosna, la oración y el ayuno. Son las tres formas expresivas de religiosidad judía fundamentales que se incorporan después a las comunidades cristianas. La primera estrofa de la limosna privada, el término griego que usa Mateo, incluye los significados de misericordia y beneficencia. Por esto puede fácilmente favorecer la imagen pública de los que son generosos. Jesús rechaza que los que den limosna lo hagan para ser incluidos entre los buenos y no por amor a los hermanos, es decir, que lo hagan por amor a sí mismos en lugar de amor a los que lo necesitan. Seguramente Mateo se refiere a los fariseos y escribas. La perspectiva escatológica es la que tendrá en cuenta las obras realizadas. La segunda estrofa trata sobre cómo ha de ser la verdadera oración. La plegaria ha de dirigirse a Dios, a quien Mateo llama Padre, presentándolo como el Dios de Jesús. Ha de hacerse en un lugar que no suponga la autoexhibición religiosa, sino en un lugar íntimo para poder dialogar con Dios. En la tercera estrofa, sobre el ayuno, Mateo habla concretamente de los hipócritas que hacen todo lo posible para que todos los vean que están ayunando, hecho habitual en Israel, ya que la persona podía adquirir la fama de ser santa. Contrariamente, Jesús aconseja una actitud alegre, una cara limpia y un cuerpo perfumado, para que solo Dios sepa lo que hace la persona. El evangelista propone un concepto de justicia muy superior al de los escribas y fariseos, porque no solo importa la cantidad de cumplimiento de la ley, ni la radicalidad en su observación, sino también la dimensión interna personal de la actitud de cada persona. Mateo propone una moral de máxima hacia
la que debemos tender. Hermanos, pues gracias a Dios estamos iniciando esta cuaresma del año 2022. La cuaresma nos invita a recorrer el camino que conduce a la Pascua de la resurrección de Cristo. Hoy somos ungidos, o se nos impone la ceniza bendecida, que nos recuerda que somos polvo y creyentes a la vez, revestidos con el velo de la ceniza. Comenzamos este tiempo con un espíritu humillado y quebrantado para ofrecer nuestro sacrificio agradable a Dios. Una pregunta: ¿se ha perdido el sentido de la cuaresma? Es una respuesta muy larga, pero en el espacio de unos años, del año 1947 al 1963, el sentido de la cuaresma ha evolucionado dentro del año litúrgico. Hemos recuperado la unidad del año litúrgico con su teología, espiritualidad y pastoral. Hoy poseemos una gran riqueza doctrinal, bíblico-teológica y espiritual. Se ha recuperado la originalidad de la cuaresma, partiendo de la Pascua de la resurrección de Cristo. La cuaresma pascual nos lleva a la catecumenal y por último nos conduce a la penitencial, conservada durante muchos siglos. La cuaresma pascual y catecumenal se olvidaron muy pronto, según la historia, y la penitencial permaneció durante siglos hasta la reforma litúrgica del Vaticano II. La Iglesia y sus celebraciones litúrgicas han experimentado una disminución de fe, un descenso de la conciencia de la identidad cristiana y una falta de sentido de pertenencia a la Iglesia. Tres aspectos que han favorecido que se haya perdido el sentido de la cuaresma. El miércoles de ceniza, en este día la Iglesia bendice la ceniza obtenida de la cremación de las palmas, los ramos de olivo o de laurel, que fueron bendecidos el domingo de Ramos del año anterior. Los ramos significan la victoria, triunfo y alegría. Se convierten en ceniza, signo de muerte y caducidad humana. En el Antiguo Testamento la ceniza significaba humildad y penitencia, pecado y fragilidad humana. En cambio, en el Nuevo Testamento significa conversión y penitencia. La conversión cuaresmal implica volver al cumplimiento de las promesas bautismales. La Iglesia no inventó la imposición de la ceniza. Se encuentra ya en la tradición del Antiguo Testamento. En los primeros siglos del cristianismo, a partir del siglo IV, se imponía solo a los pecadores públicos, que eran expulsados de la asamblea litúrgica hasta el Jueves Santo por la mañana. En este día eran reconciliados, con el fin de que pudieran participar en las celebraciones del Triduo Pascual. Cuando desaparecieron los penitentes públicos, el gesto de la imposición de ceniza se universalizó y se imponía a los cristianos como signo de penitencia. La ceniza en la cabeza del bautizado es como un velo que va cubriendo su corporeidad para que recuerde sus pecados y su fragilidad humana, y a la vez sea un signo de salvación para reavivar la gracia y como estímulo permanente durante toda la cuaresma para volver a la fidelidad de las promesas bautismales, con el deseo de fortalecer su identidad cristiana y su pertenencia a la Iglesia. El bautizado portador del vestido de la ceniza se prepara para celebrar la vigilia pascual con espíritu de renovación y de reconciliación, para despojarse de la ceniza y revestirse del vestido de fuego, luz y agua, y así revestido poder entrar en la sala del banquete pascual.
Hermano, pues pidámosle al Señor que empecemos con esta actitud de humildad, de sencillez, y hagamos nuestras también estas prácticas de piedad, la oración, el ayuno y la limosna, que ciertamente no van a pasar de moda y que son medios eficaces para vivir o recuperar la gracia que Dios nos ofrece. Hermanos, pues aprovechemos esta cuaresma de la mejor manera y pues dámosle al Señor que logremos una verdadera conversión y celebremos dignamente la Pascua de Cristo en la vigilia pascual. Feliz día, hermanos.